hablar de divorcio, pues jurídicamente es muy frío, ¿no? Muy objetivo. La ley dice, pónganse de acuerdo, uno de los dos en ejercicio del derecho humano a la libre determinación ha manifestado a la autoridad que es su deseo no continuar con el vínculo jurídico del matrimonio. Pero habiendo hijos menores de edad, tenemos que llegar al acuerdo de con quién se van a quedar a vivir, es decir, la guardia y custodia. Que además déjenme decirle que más o menos de 2017 a la fecha, las cosas han cambiado porque ya en la actualidad se maneja la guardia y custodia compartida. Los hijitos una semana con mamá y la otra semana con papá. Esto las nuevas generaciones que ahorita están en los 20, los 30 y tantos, lo ven algo ya más normalizado, algo que debe de ser, porque nos ha tocado escuchar el argumento que me dice un abogado, es que si es el 50 y 50, pues el 50% del tiempo que le dediquemos a cuidar a nuestro hijo y que él también o que ella también le dedique el 50%. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. ¿No genera inestabilidad en los hijos? Te digo, es que, bueno, me imagino, ¿no? De pasar de una casa a otra y... Sí, sobre el resultado no suele ser tan adecuado. ¿Por qué? Porque en la actualidad cada dinámica de cada familia suele ser y es bien diferente. Sí. No es que sean malos, solo es una dinámica diferente. Pero entonces a la hora de la crianza de los menores, pues sí hay un desajuste, ¿no? Porque a lo mejor en la casa de papá, pues la dinámica es esta. Ah, pero llego a la casa de la dinámica y la casa de mamá y la dinámica cambia. Entonces sí los menores suelen tener un cambio, suelen así como que un tiempo, a veces puede ser mediodía, a veces es un día para readaptarse a la dinámica de la familia de papá o mamá, según el caso estén. Pero es algo que se tiene que resolver jurídicamente y lo que decía es muy frío. La postura es pónganse de acuerdo. Ahí es donde empiezan los problemas, Claro, porque luego no se ponen de acuerdo. porque al final de cuentas uno de los dos salió lastimado o salió más lastimado. Por ejemplo, el otro día escuchaba de una persona que quería divorciarse, pero que nadie lo supiera y que siguiera unido, o sea, Ha de ser de Puebla, yo creo. no, era de otro lado. Del otro lado del mundo. De otro lado del mundo. No, o sea, casi como viviendo bajo el mismo techo, pero divorciado, para ver lo del testamento. Bueno, son figuras diferentes. Aunque no supieran, o sea, como que el día que ya no estuviera, pues la sorpresa, están divorciados, están separados. Pero seguían viviendo juntos. Algo así. Sí. Y no sé si ya lo hizo, pero sí escuché ese comentario y me llamó la atención. Dije, ¿cómo? Entonces a lo mejor la pareja está viviendo bajo un engaño, ¿no? Bueno, digo, si va por esa figura y cambia el testamento, lo modifica y lo adecua pues para cuando ya no esté la persona. No, yo me sé otra peor. ¿Ah, sí? Sí, Luego nos matan Ah, no, y bueno, nos tienen ahí en la casa. no, eso sí está más feo. se casaron, jóvenes, ¿no? Ujú. Tuvieron una hija, se separaron, se volvieron a juntar, tuvieron otra hija, se volvieron a separar, se divorciaron, pero el papá no quiere que las hijas crezcan sin la figura paterna, entonces decidió que, bueno, debe haber tenido la aceptación de la ex esposa, Ujú. ¿no? Entonces seguía viviendo en la casa de la... O sea, bajo el mismo techo. bajo el mismo techo, pero luego él se descarrila un poco y tiene su novia aparte, pero sigue viviendo No, yo creo que eso es peor, en ¿no? el Es mismo como realidad techo. virtual ahora que en el nuevo mundo digital, pero es algo que vivimos, ¿no? Entonces, una, Sí, ya la práctica de que se le llama emplaces o lleves un juicio a espaldas del demandado, es algo que ya no debe de ser y que nunca debió de haber sido. ¿Por qué? Porque es la garantía constitucional, artículo 14, de ser escuchado y vencido en juicio. Pero tratándose del divorcio, ya no necesitas probar alguna causal como lo era antes, infidelidad, abandono del domicilio, injurias, malos tratos. Había 17 causales. Del 2017 a la fecha,
Solo basta expresar tu manifestación de que ya no es tu deseo continuar con el vínculo jurídico del matrimonio y suficiente. Va a haber una resolución que declare el divorcio. Entonces, bajo ese sentido, no tendría caso que no se enterara tu pareja. Porque si lo que quieres es evitar responsabilidades, ¿qué crees? Pues los concubinos o concubinas tienen derechos hereditarios, tienen derecho a alimentos. Por ejemplo, en ese caso, ¿la pareja se convierte en concubina sin saberlo? Bueno, por llamarlo de alguna Sí, manera. ahí fue un procedimiento de divorcio donde no se le puso en conocimiento de ella, que puede haber incluso ahí a través de un amparo echar abajo esa sentencia o esa resolución del vínculo jurídico del matrimonio, porque a sabiendas de que estamos viviendo en el mismo domicilio, manifestó en juicio que desconocía dónde me encontraba yo habitando. Qué líos, qué Sí. complicación. ¿Y acá en qué momento entra, por ejemplo, el trabajo social? O sea, ¿funciona? ¿Qué hacemos? Claro que ¿Los sí. llamamos? Fíjate que como antecedente, el trabajo social es ya una ciencia del conocimiento importante en tu juicio. Lo ha sido. Pero ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el trabajo social cobra gran relevancia, al igual que otras áreas del conocimiento, como psicología, criminología, criminalista. Pero la importancia, cuando nos va a tocar hablar a mi tocallito, es que el trabajo social te va a determinar la dinámica familiar que tienes. En caso concreto de juicio de alimentos, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus salidas y determinar el monto de pensión alimenticia. Pero bueno, mi tocallito es el... Tengo otro caso, Sí. también real. Yo creo que aquí es más complejo porque el señor se queja de su pareja. Dice que es una persona, se ha vuelto inhumana, se ha vuelto tóxica totalmente para... Ahora ya nos gritan tocallito, nos gritan y nos pegan, cosa que no debe ser No. ni para uno ni para otro. No, pero Debe aquí... haber no violencia. No, pero aquí la situación es que la señora es intolerante, es grosera, ofende, se porta mal, pues su conducta es antisocial. Entonces el señor dice, es que, pues le digo, ¿por qué no se separa? No, dice, porque me amenaza con llevarse a la niña. Entonces ahí le digo, pues usted es abogado, pero no es mi área. Sí. Acá están los abogados. Ahora ya. Entonces le digo, Zapatero a tus pues le zapatos. digo, entonces no sé, le digo, necesitarías estudiar la legislación de su estado, Sí. de la entidad federativa Sí. donde vive, porque creo que no todas es igual, ¿verdad? Seguimos todas las legislaciones, siguen una misma línea de la Constitución. Muchas de las veces se toma el parámetro del Código Federal Civil y a partir de ahí todas van cambiando algunos aspectos, pero la esencia es la misma. ¿Cuáles son ahora los paradigmas jurídicos? Interés superior del menor, es decir, la protección de los niños, niñas y adolescentes, el acceso de la mujer a una vida libre de violencia, pero también la igualdad y equidad entre las personas. Pero también la protección al sector de los adultos mayores. Y en todo esto entra el trabajo social, porque precisamente va a determinar cuál es la dinámica familiar. Pero tocallito, ¿tú qué nos cuentas? ¿Qué nos dices? Aquí Perdón. en el último caso que les comenté, ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede demostrar ante un tribunal que psicológicamente no es prudente o sería perjudicial para la menor? Claro, como tú mismo lo estás mencionando, psicológicamente, ¿cómo sería? A través de un dictamen en psicología que determine, punto número 1, cuál es el perfil de personalidad de la persona. Punto número 2, si de acuerdo a este perfil de personalidad es adecuado o no que tenga la guardia y custodia de la menor. Y el siguiente punto es de acuerdo a la dinámica familiar, de acuerdo a la dinámica de vivienda, que dirían, ya el trabajo social le corresponde, ¿es viable o no es viable? Así es. Bueno, yo viendo desde la perspectiva del trabajo social, en cuanto caso específico, la orientación y acompañamiento a una mujer en proceso de divorcio,
no se limita a la gestión de trámites, se enfoca en garantizar su autonomía económica, la estabilidad emocional y la defensa de sus derechos frente a posibles desequilibrios. En cuanto al diagnóstico y orientación en el reparto de bienes, aquí el trabajador social va a ser un puente informativo para que la mujer comprenda o esté orientada su situación patrimonial según el régimen bajo el cual se casó, ¿no? Sabemos que hay sociedad conyugal que nos dicen lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, nos corresponde el 50%, ¿no? De lo obtenido o logrado durante el proceso del matrimonio, la separación de bienes. Aquí el punto a observar es si la mujer se dedicó predominantemente al cuidado del hogar y los hijos, esto le puede otorgar el derecho a exigir una compensación económica de hasta el 50% de los bienes también del otro cónyuge para evitar la indefensión. En cuanto a la vivienda familiar, evaluar la necesidad de solicitar el uso, disfrute del domicilio familiar, especialmente si hay hijos menores o si ella carece de otros recursos habitacionales. En cuanto a la identificación de derechos económicos exigibles, que a menudo se pasan por alto, por desconocimiento o por presión social, aquí vemos la pensión compensatoria, ¿no? Lo que mencionaba igual el abogado. Si el divorcio genera un desequilibrio económico, por ejemplo, si la señora dejó de laborar durante toda la vida que estuvo vigilando a los hijos en casa, pues ahí va a haber un desequilibrio, ¿no? Ella va a permanecer sin obtener un ingreso, el cual podría haber obtenido durante tantos años, ¿no? Otro caso es la pensión alimenticia. Esta se garantiza que se exijan los recursos necesarios para el sustento de los hijos, como es comida, salud, educación, basándose en las necesidades reales y la capacidad del excónyuge. El derecho de seguridad social, aquí podemos ver también, ¿no? En matrimonios de larga duración, usualmente más de 10 años, se informa la posibilidad de reclamar beneficios de jubilación o seguros basados en el registro del exesposo. Aquí las herramientas de apoyo directo empleadas por un trabajador social sería la elaboración de un informe social, el cual es un documento vital en juicios de familia. El trabajador social detalla las condiciones socioeconómicas de la mujer para que el juez determine una repartición justa. También existe la mediación familiar, la cual facilita los espacios de diálogo para alcanzar acuerdos voluntarios sobre el reparto de enseres y bienes, evitando el desgaste de un juicio largo, ¿no? Y otro punto sería la gestión de recursos. Sería la canalización a servicios de asistencia jurídica gratuita para mujeres que no pueden costear un abogado privado. Mientras, Ajá, sí. en esta parte que mencionó de la jubilación, Sí, ahí cómo se aplica, porque bueno, es un matrimonio de 10 años Sí, y de repente se separan, porque a lo mejor habrá parejas que se queden ahí y dicen, no, pues me va a tocar parte de la pensión, cuando se jubile, no sé, qué sé yo, pero si fueron 10 años y se separan, ¿le toca algo? sí. Aquí ¿Cómo? aquí son derechos y obligaciones diferentes. Uno, en cuanto a la relación de pareja, Ujú. hubo concubinato, no hubo matrimonio. En el concubinato duró 10 años. Ujú. Y durante esos 10 años, la pareja se dedicó siempre preponderantemente al cuidado de los hijos y de la casa. Se termina esa relación y la concubina, el que se dedicó, porque ya también puede ser que quien se dedicó al cuidado de las casas y al Ajá. cuidado puede ser el varón. Sí, hay Entonces, ocasiones. el concubino o la concubina que se hubiera dedicado a ello, después de que termine la relación de concubinato, tiene hasta un año, en términos de ley, para reclamar juicio de alimentos. Ujú. ¿Sí? Entonces, para el juicio de alimentos, como bien lo dice Frank, bueno, el estudio en trabajo social va a determinar a través del informe de trabajo social o a través de un dictamen de trabajo social cuáles son las necesidades y cuál es el monto que se requiere para cubrir esas necesidades. ¿A través de qué? De un juicio de alimentos. El otro supuesto que me decías, oye, es que pues ya fallece el concubino o la concubina y el otro tiene derecho a una pensión, Ujú. que le llamamos pensión por viudez. Sí, sí tiene ese derecho. Ujú. Y tiene derecho a continuar como incluso con la atención médica, como si se tratara de un esposo o una esposa. Pero en caso de que haya cotizado. Bueno, Sí. que tenga esa pensión, Sí. que se haya dado el caso. Son diferentes. Una, puede que no promovió el juicio de alimentos, pero si fallece la pareja, tiene el derecho a recibir esa
esa pensión como concubina, no como esposa, como concubina por viudez. Sí, igual se emplean técnicas, ¿no? El trabajador social va a emplear técnicas, instrumentos de investigación. Por ejemplo, no solo escucha, sino que también hay que validar la información. Mediante la visita domiciliaria, el profesional acude a la vivienda para observar el estado de la infraestructura, el equipamiento, en este caso muebles, electrodomésticos, y si el entorno es adecuado para los hijos. La entrevista a profundidad se aplica a la mujer para detectar gastos invisibles. Es la logística doméstica, ¿no? Y al entorno, o sea, preguntar a vecinos, maestros también, para confirmar roles de cuidado. La cédula socioeconómica es un cuestionario estructurado que tabula los ingresos contra los egresos. Igual el diario de campo, que no es más que el registro de observaciones sobre la dinámica familiar, el lenguaje no verbal, que denote estrés o carencia. Y ahí también podíamos ver la cuantificación de montos, ¿no? La elaboración del diagnóstico para desglosar las cifras, lo que mencionaba ya también el abogado con ustedes, si la mujer trabajó, si el salario del cuidado podría ser un equivalente a cuánto costaría pagarle a un tercero por las labores de limpieza, la administración del hogar, la cocina, transporte que ella realizó. Es fundamentalmente la pensión compensatoria. Si la mujer sí trabaja, si existe un techo de cristal o si su sueldo es inferior al de su pareja por haber priorizado la crianza. O sea, es aquí demostrar que aunque tenga ingresos, no bastan para mantener el nivel de vida previo al divorcio. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.